El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Nos resulta, queridos hermanos, bastante conocido este episodio del que nos habla el Santo Evangelio. Lo conocemos como el milagro de la multiplicación de los panes. Sin embargo, todo lo que se escucha es palabra de Dios. De tal manera que, aun cuando se trate de algo realmente bello, de algo espectacular, no podemos dejar que nos eclipse la mirada ese aspecto sumamente novedoso de la multiplicación de los panes, dejando al margen otros detalles, ¿eh? Y eso es lo que quisiera intentar con ustedes en este momento, teniendo presente esto que siempre nos impacta, el milagro de la multiplicación de los panes, tener presente también otros aspectos que hoy se nos anuncian como palabra de Dios, especialmente para que podamos conectarlo con lo que estamos viviendo en este tiempo del Adviento, que apenas lo comenzamos hace algunos días. Y en este caso, hermanos, es sobre todo para que entendamos por qué Jesucristo es tan compasivo, ¿va? Los evangelios destacan que Jesús tiene mucha compasión. No lo dicen simplemente porque sea el Hijo de Dios, ¿va? No lo dicen porque esa es la imagen que nosotros tenemos de Él,
sino porque ahí están los detalles en los santos evangelios que confirman la compasión que Jesucristo sentía por todas las personas. El evangelio comienza diciendo que Jesús siente compasión y lo demuestra en la medida en que ha atendido a tantos enfermos. Antes de la multiplicación de los panes, Jesús había estado con la gente, había estado curando, había estado asistiendo a esa muchedumbre y especialmente asistiendo a los enfermos. Es muy realista la forma como el Evangelio va presentando cada uno de los detalles, porque resaltando la compasión de Jesucristo, también nos llega a decir que Jesucristo estaba preocupado de que esas personas se regresaran, tuvieran que caminar hacia sus casas cuando no habían comido nada, porque dice el Evangelio, Jesús se preocupaba de que se fueran a desmayar. Es decir, la compasión de Jesucristo no es una pose, ¿verdad? La compasión de Jesucristo no es simplemente un dato que confirma su aspecto sagrado como Hijo de Dios, sino que la compasión de Jesucristo, como nos damos cuenta en los detalles que nos presenta el Santo Evangelio, es auténtica, es una compasión verdadera. Jesucristo llega para liberar al hombre, ¿va? Llega para asistir a todas las personas, y por eso en Jesucristo todos reconocen la gloria de Dios, de tal manera que el Evangelio utiliza una expresión que es muy propia de la misericordia de Dios nuestro Señor en la Biblia, porque cuando habla de la compasión explica que a Jesús se le movían las entrañas, ¿verdad? No podía pasar por alto el dolor de las personas, las necesidades que experimentaban, ¿verdad? A Jesús se le movían las entrañas, ¿verdad? Y esa es la invitación que se nos hace a todos nosotros, especialmente en este tiempo de Adviento, ¿verdad? Estamos viendo cómo vivir, estamos viendo cómo direccionar nuestra vida cristiana en este tiempo de Adviento. Y así como hemos hecho algunas recomendaciones, valdría la pena que tomáramos en cuenta ahora la enseñanza que se nos da en el Evangelio para que también tengamos nosotros compasión unos de otros. Lamentablemente, como nos damos cuenta, hay mucha indiferencia, ¿verdad? No siempre tenemos esas entrañas de las que habla el Santo Evangelio para compadecernos, para preocuparnos de las necesidades de los demás. De tal manera que cuando uno toca las heridas, cuando uno toca los sufrimientos de los demás, cuando uno está realmente consciente de las cosas que pasan otros hermanos, es cuando realmente podemos sentir la compasión ante los sufrimientos de los demás. ¿Qué podemos hacer en este tiempo de Adviento? Imitar la compasión de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es parte de nuestra humanidad, y además porque nos damos cuenta pues cómo están tan difíciles las situaciones en estos tiempos de pandemia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, ante el que no podemos estar nosotros indiferentes, ante el que no podemos nosotros pasar por alto, ante el cual nosotros también tenemos que sentir, como dice el Evangelio de Jesús, que se mueven las entrañas, porque no podemos dejar a la gente así, con su dolor, con su necesidad, con su hambre material y también con su hambre de Dios. Dios permita, hermanos, que escuchando esta palabra y admirando a nuestro Señor Jesucristo, pues se marque una enseñanza que podamos nosotros practicar en este tiempo de Adviento. Que también haya compasión en nuestra mirada, que haya compasión en nuestro corazón, que mostremos también en ese tiempo la cercanía y la generosidad con los que están sufriendo a causa de las enfermedades y particularmente de la pandemia. Ya que Jesucristo llega, ya que Jesucristo se acerca en este tiempo de Navidad, que procuremos precisamente prepararnos
en la medida en que mostremos compasión con los más pobres y necesitados.